Muy buenas tardes, el saludo fraternal, combativo a todos los maestros, maestras, directivos, estudiantes del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué. Café y Tertulia, el programa del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, en vivo, hoy martes 16 de junio, siendo las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Invitamos y saludamos a todos los profesores que en este momento se conectan con nosotros. Hoy tenemos... Muy buenas tardes, el saludo fraternal. Hoy tenemos un invitado súper especial, un tema candente, un tema vigente, el cual ha generado controversia, confusión y el cual a nivel nacional, directivos, docentes, padres de familia y de las comunidades educativas se han pronunciado. Vamos a hablar acerca de los alcances de la Directiva Ministerial número 11, las implicaciones jurídicas penales, sobre quién recae la responsabilidad, cuáles son las herramientas. Damos un saludo en esta tarde a nuestro presidente, el profesor William Polo, y a nuestro invitado especial, el doctor Joshua Elaya Germano, el cual hará su presentación y nos dará su pertinente orientación frente a estos procesos que se vienen y esta discusión que se viene dando al interior de las aulas, al interior de todo el magisterio colombiano y de las comunidades educativas. Presidente, muy buenas tardes. Sí, John, muy buen día para usted, para el doctor Joshua, para Luis Hernán, para todos los maestros y para las maestras que a partir de este momento se conectan con su Tetzimatol, con Café y Tertulia, y que estamos dispuestos a la expectativa de tocar uno de los temas que coyunturalmente y tal vez a mediano y largo plazo tienen un gran impacto en lo que será las garantías para el ejercicio del derecho a la educación de los niños y el derecho al trabajo para las maestras y los maestros. Así las cosas, pues hoy queremos de manera especial resaltar la manera en que el gobierno hace uno de los primeros pasos para el cuidado, pero de los intereses de quienes en este momento ostentan el poder, lavarse las manos. Nosotros sabemos que están de manera permanente, de manera sistemática, deshaciéndose de todas las responsabilidades que tienen, y hoy vemos cómo le transmiten a las entidades territoriales, a las instituciones educativas, a los rectores, a los profesores y a los padres de familia la gran mayoría de las responsabilidades que tienen con el manejo de esta pandemia. Por eso es muy importante este tema de manejo, porque el gobierno está precisamente diciéndole a la Corte Constitucional una cosa y a las comunidades otra totalmente contraria. A la Corte Constitucional está diciendo que vamos a entrar al punto más crítico de la pandemia, que probablemente lleguemos a 40.000 muertos en diciembre y que en agosto va a haber un momento bastante álgido, bastante alto de la curva en torno al nivel de contagio. Y por otro lado, como dicen por allá, parece esto una necropolítica, un necroestado. Están planteándole a los padres de familia que envíen sus niños a la escuela presencialmente a partir del mes de agosto. En ese sentido, creemos que hay una contradicción fuerte y esto refleja pues un abandono total de las responsabilidades del gobierno central. Por eso estamos aquí para tocar un tema puntual, porque al final la decisión también es individual, aunque hay un ejercicio colectivo. La decisión de llevar el niño a la casa es una decisión del padre, a la escuela es una decisión del padre de familia. La decisión de ir a trabajar en las condiciones en que estamos termina siendo también una decisión del profesor y del directivo docente. Por eso, doctor Joshua, un placer para nosotros contar con usted acá. Entendemos que habrá herramientas suficientes para que entendamos la situación y comencemos a darle el manejo correspondiente. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y que sea una jornada bastante exitosa. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias a usted. Saludamos en este momento al profesor William Calderón, Jacqueline Rubio Acevedo, la profe Nelcy Gómez desde el municipio de Suárez, a nuestro periodista Jorge Arcercio Rodríguez Doncel,
Saludamos a la profesora Gloria Villana Peña de Falan, Jesús Edilson Duque desde Santa Isabel, Julián Andrés Arango, Patricia Galvis desde Ortega, Nubia Constanza Buenaventura, Deira Patricia Trujillo, Aníbal Montealegre, José Rodolfo Fraile. Muy buenas tardes al profe, Constanza Bermúdez, Raúl Peña, Roland Leonardo, Institución Germán Pardo García. Saludamos a Lucelida Monsalve Moreno, Marta N. Molano y a los 125 maestros que al momento se están conectando para este importante y pertinente tema. Saludamos nuevamente a nuestro invitado especial, el doctor Joshua Elaya Germano, experto en temas educativos, director de una fundación de la cual hacen parte un bufete de abogados, el cual direcciona y está a cargo la abogada y especialista Sandra Patricia Garcés, que tuvo la oportunidad de darnos la orientación la semana pasada en el programa de Café y Tertulia. Doctor Joshua, en nombre del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, en nombre del Magisterio Tolimense, de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y de nuestro programa Café y Tertulia, le damos la bienvenida. Por favor, ¿quién más que usted, la persona pertinente para que nos presente su currículo y a la vez podamos hablar de este tema y nos dé la orientación pertinente frente a la directriz o la directiva ministerial que emitió el gobierno el pasado 29 de mayo, esa directiva ministerial 11 para el sector público y la 12 para el sector privado? Y a partir de allí, doctor, pues sé que tendremos que abordar también los lineamientos que el gobierno en estos días, a través de los medios y la ministra, ha sacado a la luz a través de sus comunicados. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muy buenas tardes a todos los profesores, al presidente, a profe John Ávila por haberme invitado. Para mí es un privilegio estar acá. Es la primera vez en el programa, espero que no sea la última. Mi nombre es Joshua Elaya Germano, soy autor de 17 libros sociojurídicos, todos dirigidos al tema educativo y del ámbito escolar. El último libro se llama Legislación Educativa 2020. Es un libro de 287 páginas que ya esta semana empieza a rotar virtualmente en PDF mientras logran abrir las litografías para votar la quinta edición. Vamos en la quinta edición. Adicional a ello, he editado 2.996 conferencias y he trabajado como perito experto en el tema de los manuales de convivencia durante 14 años. Y soy el autor con derechos de autor, soy el titular de los derechos de autor del Manual de Convivencia Guía de Ejemplo, que condensa todo lo que tiene que ver lo académico, cognitivo, curricular con la jurisprudencia, lo normativo, lo de ley y obviamente las 14 leyes que debe contener el Manual de Convivencia de manera taxativa para cumplir con la parte de legalidad, publicidad y el principio, por supuesto, del debido proceso y del conducto regular. Hoy vamos a abordar el tema en dos bloques. Voy a tratar de ser muy rápido, pero muy puntual y preciso en la información. Voy a abordar el tema en dos bloques. En el primer bloque voy a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con la situación de las directivas ministeriales 11 y 12. Y en un segundo bloque voy a hablar así una pequeña introducción muy breve, pero la vamos a dejar de abrebocas para el tema alternancia, porque son nexos. Vienen conexos y adicional a ello los dos traen una responsabilidad. El problema es que la responsabilidad se la está generando, como decía el presidente, el gobierno se lava las manos, un gobierno herodiano, es un gobierno herodiano que protege a los borrachos. Usted se da cuenta que no han abierto bares y no los van a abrir. No abren lugares de lenocinio ni de, digamos, de divertimento, ni abren casinos, ni abren ningún tipo de lugar que permita el consumo de alcohol. O sea que protegen más a los borrachos que a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un gobierno herodiano. Quiere mandar a nuestros niños a morir contagiados y que contagien a sus familiares en las casas, pero que los borrachos se queden en la casa tranquilos y no les pase nada. Vamos a iniciar hablando de
exención de responsabilidad. ¿Qué es la exención de responsabilidad? Primero, quiero que los profes que están de pronto al aire y tienen cómo tomar nota, tomen nota. O por supuesto, si pueden, luego visiten el video de esta reunión. Quiero ponerlo en cintura, en claridad muy conceptual, en 3 aspectos. Los rectores y los docentes equivocadamente y muchas veces por ignorancia creen que a la única persona que le ponen es al secretario de Educación o al ministerio. Y es una mentira gigantesca y no hay nada más temerario. El docente simplemente es un ciudadano más con unas funciones constitucionales de brindar educación, es decir, materializar el derecho a la educación, y el derecho a la educación, por supuesto, es un derecho fundamental. Aclaro, no es un derecho absoluto, como algunos lo pretenden vender de manera ignorante. El derecho a la educación no es absoluto. Si fuera absoluto, no sería un derecho de deber. Hay 27 sentencias de la Corte Constitucional que determinan en calidad de certeza que el derecho a la educación es un derecho de deber. Y si es absoluto, entonces, ¿por qué tiene deberes? Porque cuando algo es absoluto, pues no tiene deberes. Si tuviera deberes, no fuera absoluto. Entonces, en ese orden de ideas, los docentes deben entender que como ciudadanos del común responden en lo penal, responden en lo civil, responden en lo disciplinario y administrativo. Traduce que el hecho de que su manual de convivencia se lo revise y le sugiera cosas la Secretaría de Educación, eso no lo exime de cumplir en lo penal, eso no lo exime de cumplir en lo civil, eso no lo exime de cumplir en lo disciplinario y eso no lo exime de cumplir en lo administrativo. Traduce que el hecho de que la Secretaría de Educación le revise o no su manual, eso y nada es lo mismo. Usted va a seguir respondiendo en lo penal, civil, disciplinario y administrativo. En ese orden de ideas, quiero que entienda que la matrícula es un contrato civil contractual. La matrícula y quien firma la matrícula se constituye en el primer garante, que es el término jurídico que se le otorga al rector o rectora, el primer garante, no el primer respondiente. El primer garante es únicamente el rector o la rectora. El primer respondiente es la persona que llega en primera instancia a una situación irregular o delictiva o a una situación de accidente o de un fortuito de desastre, que es el primer respondiente, no así el primer garante, que son los rectores. Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 612 de 1992, 612 de 1992, hace 28 años, dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil, un contrato de naturaleza civil. Y también dice la Corte Constitucional en esa misma sentencia que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Traduce que así usted sea el rector o el directivo de un colegio oficial, usted firma una matrícula, lo que constituye un contrato. Y al constituirse contrato, le aclaro que, primero, el Ministerio de Educación se lava las manos y no va a responder porque el Ministerio de Educación no firmó ninguna matrícula. Segundo, la Secretaría de Educación se va a lavar las manos porque la Secretaría de Educación no firmó ninguna matrícula. El que firmó la matrícula es el rector o la rectora del colegio, que es el que tiene todas las de perder. Primero, civilmente, para los que están tomando nota, está en el artículo 2347 del Código Civil. Son responsables, según el artículo 2347 del Código Civil, el rector, rectora o director de colegio rural, de los niños, niñas o adolescentes que están a su cargo. En segundo lugar, el artículo 25 del Código Penal, estoy hablando de lo penal. El artículo 25 del Código Penal dice que el delito se comete por acción o por omisión. Traduce que el rector actúa o por acción o por omisión y aún así se le endilga el delito del deber de cuidado. El deber de cuidado también va ligado al artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que tiene 3 verbos rectores: omisión, descuido y trato negligente. Luego, entonces, el rector que incurra en una omisión, en un descuido o en un trato negligente, además del prevaricato por omisión que está cometiendo maltrato infantil. Maltrato infantil según el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia y el 414 del Código Penal, que es el prevaricato por omisión. Adicional, pues obviamente tendrá responsabilidades en lo disciplinario y en lo administrativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la directiva ministerial número 11, para los que están tomando nota, primero, no consultó con el comité de convivencia escolar, ni el comité de convivencia escolar del colegio, ni el comité de convivencia municipal.
La ministra no consultó este órgano decisório. La ministra no consultó con el comité académico o consejo académico. La ministra tampoco consultó con el consejo directivo. Y la ministra no consultó principalmente con los padres de familia desde el 9 de este mes, desde el 9 de este mes que hicimos otro Zoom de 2 horas, con más de 876 docentes que asistieron. Se aclaró que el artículo 288 del Código Civil, artículo 288 del Código Civil, es la patria potestad. Luego, entonces, la ministra no puede suplantar la patria potestad que está en el artículo 288 del Código Civil, que se encuentra también en el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia y que se encuentra además en el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, la ministra suplanta la norma y se atribuye una autoridad para pasar por encima del artículo 288 del Código Civil, artículo 18 y 39 de la Ley de Infancia, y por supuesto, cuando ya caen en cuenta del error, cuando ya empieza a circular esa información que nosotros brindamos, que la vieron más de 8.200 personas en posterior, ya empiezan a hablarle al oído y le dicen, la embarraste, no consultaste con todos los órganos escolares, estás violando la autonomía escolar. Y adicional, no consultó con los que tienen la patria potestad, que son los que deciden si mandan a sus hijos al colegio o no. Entonces ahí sale la ministra a decir que están desinformando, en lugar de decir, sí, nos equivocamos, teníamos que haber hecho una consulta y a partir de esa consulta sí tomar la decisión respecto de la directiva ministerial número 11 y por supuesto luego en los protocolos de alternancia que generalmente le van a implicar relaciones jurídicas si se llegara hipotéticamente a un regreso a clase. En ese orden de ideas, quiero que tomen nota. Es una orden de un superior a la que ustedes están obedeciendo como rectores, directivos, coordinadores, orientadores y profesores. Es una orden de un superior. Al ser una orden de un superior, ustedes se tienen que acoger al artículo 32, numeral 4, artículo 32, numeral 4 del Código Penal. El artículo 32, numeral 4 del Código Penal resalta taxativamente que cuando usted está cumpliendo la orden de un superior de manera legal, de manera lícita, en una jerarquización en donde usted es el superior o el subordinado, usted está exento de una responsabilidad penal. En ese orden de ideas, profesores, coordinadores, orientadores, educadores, directivos y rectores tienen que elaborar un acta. Cuando le digo tienen, no es consulta, es obligación. Tienen que elaborar un acta de consejo directivo y otra acta de consejo académico en donde ustedes se eximen de toda responsabilidad porque la directiva 11 y para los colegios privados la directiva 12 lo que hace es implicarlos en una responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria. En la medida en que ninguno de ustedes, y cuando digo ninguno de ustedes es ninguno, tan es así que ni la ministra, no puede ninguno de ustedes ni la ministra garantizar que no vaya a haber un contagio en su colegio. Ninguna persona en el mundo, ni siquiera en Colombia, ninguna persona en el mundo puede garantizar que no exista un contagio porque resulta que no hay vacuna, no hay retrovirales ni antivirales. Entonces usted no puede garantizar que no haya un contagio en su institución educativa, pero alguien tiene que responder. Entonces voy a hablarle de 20 puntos rápidos, voy a tomarme 20 minutos rápidos y voy a hacerle 20 aseveraciones de a minuto en las cuales usted va a entrar en sentido común, que es el menos común de los sentidos, y usted va a entrar en sentido común en la información que yo le voy a brindar de una manera precisa y objetiva. La primera, la pandemia, a diferencia de lo que muchos creen de manera ignorante, la pandemia no deroga nada. La pandemia no deroga el debido proceso, la pandemia no deroga el conducto regular, la pandemia no ha derogado la ruta de atención escolar, la pandemia no ha derogado el Código Civil, la pandemia no ha derogado el Código Penal, la pandemia no deroga las responsabilidades que se le atribuyen a los rectores, la pandemia no deroga tácitamente nada. La pandemia, le repito, no deroga tácitamente nada. La pandemia simplemente flexibiliza algunas cosas, pero no deroga tácitamente nada. Lo segundo, usted debe entender que en la medida que no deroga absolutamente nada,
pues entra la ministra en camino, porque la ministra tampoco deroga nada. La ministra no legisla, la ministra ofrece una directiva 011 que ni siquiera tiene una vinculación de fuerza, digamos, de directriz vinculante jurídica o de fuerza vinculante de ley. Simplemente es una directriz, simplemente es una directriz. La pirámide de Kessel nos dice que primero está la Constitución, después las leyes, después los decretos y por último las resoluciones. Ni siquiera aparecen las directivas. Entonces de ahí saque sus conclusiones. No tiene una fuerza vinculante de ley. Ahora, la ministra no deroga la responsabilidad penal que se le atañe a los rectores y a los docentes, que está implícita y tácita y taxativa también en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, para los que están dando apuntes. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que taxativamente dice que se debe garantizar al niño, niña o adolescente la vida, la integridad y la dignidad dentro del ámbito escolar. Ese artículo no lo ha derogado la ministra. La ministra no ha derogado la responsabilidad del artículo 2347 del Código Civil, ni del Código Penal en su artículo 25, ni el 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y la ministra tampoco está por encima del artículo 44 de la Constitución, que habla del interés superior del menor en prevalencia. Es decir, entre los derechos de un mayor de edad y los de un menor de edad, prevalecen los del menor, según el artículo 44 de la Constitución, que va conexo con el artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que habla del interés superior del menor. Dice que en toda medida administrativa que se tome, dice taxativamente el artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que en toda decisión administrativa que se tome, tiene que tomarse una decisión que proteja siempre al menor, y en este caso, como que no sucede. En tercer lugar, los rectores y los directores responden penalmente según el artículo 25 del Código Penal, penalmente según el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, y penalmente sobre el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Cuarto, los rectores siguen respondiendo ante el Código Civil según el artículo 2347, y los rectores, número 5, responden en lo disciplinario y extracontractual frente a la Ley 1952 del 2019, o nuevo Código Disciplinario Único. Ley 1952 del 2019. En el punto 6, le aclaro que el Ministerio de Educación se lava las manos porque, repito, ellos no firman matrículas. Las secretarías de educación se lavan las manos porque, repito, ellos no firman matrículas. Y quien firma la matrícula y se constituye en el primer garante, pues es el rector, a quien le van a aplicar el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que dice taxativamente que cualquier persona, cualquiera es cualquiera, puede solicitar de la autoridad pertinente o competente el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, las matrículas se constituyen en un contrato, y ya le dije la sentencia ratio, pero algún profesor dirá, pero es que esa sentencia es vieja, tiene 28 años. Yo le tengo la última sentencia. La sentencia T240, T de tutela 240, del 26 de junio de 2018, 26 de junio del 2018, T240. En su numeral 4.2 dice que en la sentencia T859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Traduce que el manual de convivencia y la matrícula, que es quien le da la vida y la vigencia a través del artículo 87, al firmarse el contrato, según la ley 115 del 94, es que el estudiante se somete al manual, no que el manual se someta al estudiante, como muchos jueces de la República, de manera temeraria y de manera desfasada y extralimitándose en funciones, le otorgan un poder, categoría y fuero al estudiante que supera el manual de convivencia, pero que está violando el artículo 87 y el artículo 96 de la ley 115 del 94 para quienes están tomando nota. Finalmente les recuerdo que quienes envían a sus hijos por autoridad de patria potestad es el padre de familia y no la ministra. El artículo 288 del Código Civil, el artículo 18 de la Ley de Infancia y el artículo 39 de la Ley de Infancia son los que le otorgan ese fuero, categoría o poder al padre para que decida. Noveno, la curva de contagio no ha bajado. No existe una cura, no existe un antiviral efectivo. Estamos en pleno pico de pandemia. Las directivas son 612
no suministran, no aportan, no brindan un estudio científico o clínico médico serio que diga que ya hay vacuna o que la pandemia ya descendió o que la pandemia retrocedió o que los índices de contagio bajaron. No existe ese estudio científico. No se ha derogado la responsabilidad penal, no se ha derogado la responsabilidad civil, no se ha derogado la patria potestad, no se ha derogado ningún tipo de norma en responsabilidad para los rectores. Y tampoco, escúchenme bien, tampoco se ha declarado al coronavirus o al COVID-19 como una enfermedad laboral. Luego, entonces, si se contagia a un profesor, ¿quién responde? ¿Responde el rector? ¿Responde la Secretaría de Educación? ¿O responde el ministerio? Ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde cuando usted actualiza todo el proceso interno en debido proceso y conducto regular, puede encontrar la solución. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo a una orden directa de un superior. Artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Y allí entra también a mirarse que hay un híbrido, porque ustedes docentes, mis amados profes, ustedes tienen una connotación que son un fuero especial. El Código Sustantivo del Trabajo les aplica para algunas cosas y para otras no. Entonces ahí es donde los sindicatos se tienen que poner la mano en el considere y mirar qué es lo que los favorece del Código Sustantivo del Trabajo y del fuero especial que ustedes gozan, qué es lo que ustedes tienen que cumplir frente a esa obligación del deber de cuidado con los estudiantes, pero también de su derecho a la vida. Artículo 11 de la Constitución. Artículo 11 de la Constitución. No habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte. Entonces, lo primordial o el único derecho constitucional que existe en Colombia, que es absoluto, se llama el derecho a la vida. Y tristemente es el que más violan. Por otro lado, la ministra sale con esa maravilla de propuesta que no es una decisión consensuada, es una decisión arbitraria y unilateral. Traduce que es la orden de un superior donde el superior tiene que responder. Traduce, deben responder las secretarías de educación, porque es una orden que proviene de un superior jerárquico que es el secretario de educación. Y son ustedes los directivos docentes los que están cumpliendo esa orden que les está dando el secretario de educación o la secretaría de educación, y ustedes tienen que hacerlo a través de actas. Todo por escrito. El debido proceso, yo no sé de dónde sacan que el debido proceso es verbal. Yo no sé de dónde sacan que el conducto regular es verbal. Yo no sé de dónde sacan que no escriben para no tener evidencias de lo que ustedes están solicitando. Ahora, vuelvo y le reitero, la directiva 011 no consulta a los comités de convivencia, ni a los consejos académicos, ni a los consejos directivos. En ese orden de ideas, las soluciones que usted elabore esas actas de exención de responsabilidad desde las funciones del consejo académico, porque tenemos que hacer una flexibilización. Entienda esto. Hay que flexibilizar el currículo porque usted ya no está en presencial, usted ya entró a virtual y posiblemente así va a terminar el año. Tiene que flexibilizar el plan de estudios porque no es lo mismo estar en presencial que entrar a una actividad no presencial que no se llama educación virtual. La educación virtual en Colombia no existe, tome nota. La educación virtual en Colombia no está legislada para bachillerato, ni para primaria, ni preescolar. La educación virtual sí está legislada para la universidad, pero nunca para secundaria básica, ni para primaria básica, ni para preescolar. En Colombia tiene otro nombre que se llama el uso adecuado de las tecnologías. Uso adecuado de las tecnologías sí existe en el decreto 1075 del 2015 y en la ley 115 del 94. Uso adecuado de las tecnologías. Nunca más vuelvo a decir educación virtual. Eso para bachillerato y primaria y preescolar no existe. Existe el uso adecuado de las tecnologías. Ahora bien, usted tiene que consultar a los padres de familia para poder hacer esas actas de debido proceso del comité de convivencia, del consejo académico, porque usted tiene que hacerle cambios, adiciones, reformas y unas sujeciones especiales que le tiene que hacer usted para pasar de lo presencial a lo no presencial o a lo presencial a través del uso adecuado de las tecnologías. Y adicional tiene que hacer un acta de exención de responsabilidad del consejo directivo para que no se le venga encima lo penal de un contagio. Por otro lado, ¿por qué hay que hacer esos cambios, adiciones y reformas? Supongamos que el pelado cumple el año
lectivo y pierde, no aprueba. El padre de familia se va a agarrar de donde sea para venir a tutelar y demandar al colegio. Y lo primero que se va a pegar es que él matriculó a su hijo fue en presencial, nunca en no presencial, nunca en ciberdigital, nunca en cibervirtual, nunca con cartillas, nunca con fotocopias, en presencial. Y que el colegio le responde. En segundo lugar, rectores amados de Dios que me están escuchando y rectoras, y que me escuchan después en la grabación, cuando usted firma un diploma o un acta de grado o un certificado y usted manifiesta que usted firma esa educación presencial, usted está cometiendo el delito de la falsedad documental, porque el estudiante duró 2, 3, hasta 4 y el resto del año en educación no presencial, y usted está poniendo en un diploma de grado 11 que fue presencial. Adicional, comete el delito del fraude procesal, porque recuerde que los certificados y los diplomas pueden ser utilizados como prueba ante un juzgado. Y le recuerdo que esa función de declarar lícito el diploma, de declarar lícito el acta de grado y de declarar lícito los certificados es del consejo directivo. Y el consejo directivo firman más de 3. Y cuando firman más de 3 una falsedad documental o cometiendo un delito de fraude procesal, se llama concierto para delinquir. Entonces va entendiendo usted que no solamente le tiene que responder a la Secretaría de Educación, sino que usted le responde al Código Penal, al Código Civil, al Código Administrativo, a lo contencioso, y usted le cumple también al Código Sustantivo del Trabajo, además de la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1146 de 2007, la Ley 1335 del 2009 y otras 14 normas y leyes que deben estar en su manual de convivencia. Ahora, la autonomía escolar fue pisoteada, ¿Por qué? Porque existen otras alternativas, como le digo yo, a través del uso adecuado de las tecnologías, que se encuentran, tome nota, por favor tome nota, en el artículo 76 a 79 de la ley 115 del 94. Artículo 76 a 79 de la ley 115 del 94. Me quiero detener en el artículo 78 para los que están tomando nota. Tome nota, por favor. El artículo 78 en el inciso final. Vaya al artículo 78 de la ley 115 del 94 y está la solución a todos sus problemas. Leo taxativo, abro comillas. Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital o a los organismos que hagan sus veces para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley 115 del 94. Ver artículo 33 del decreto 1860 del 94 y resolución 2343 del 96. En ese artículo 78, inciso final, ley 115 del 94, está la solución a sus problemas, mi querido profesor, rector, orientador, coordinador, directivo de los colegios oficiales. Usted debe entender que si va a permanecer en presencial o va a permanecer en no presencial, es decir, a través del uso adecuado de las tecnologías en una virtualidad, pues usted tiene que hacer los cambios, adiciones y reformas al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa. ¿Por qué? Porque no se ha podido controlar el coronavirus o el COVID-19 en las clínicas que tienen todos los equipos, deben tener todos los, mecanismos, herramientas, todos los utensilios, las máscaras, los guantes, donde deben tener todos los tapabocas, donde deben tener todos los overoles clínico-médicos satisfactorios, y aún así los médicos se mueren, y aún así los médicos se contagian, y pretenden que nuestros niños no se contagien en el colegio. Ahí le dejo esa perla. De otro lado, ¿de dónde va a salir el dinero para desinfección y elementos de bioseguridad diario? La ministra dice que no, que ya el Ministerio de Hacienda dio la plata. ¿Y de qué le sirve a usted hacerlo a diario en el colegio, tener la plata, que el niño se contagia en la ruta o camino al colegio? O el padre de familia le trae al estudiante a usted contagiado. Le doy el ejemplo. El padre de familia se llevó el fin de semana al niño para otro municipio donde los tíos, los primos, la abuela, y lo trajo contagiado.
El padre de familia no le va a decir al rector, ay, qué pena, rector, le traje niño contagiado. Le va a decir, yo se lo traje bueno y usted me lo devuelve enfermo. Usted me responde y lo voy a demandar. Y el niño me contagió a los 2 abuelos en la casa. O sea que usted me responde por el niño y por los 2 abuelos. Y pueda que no lo condenen, rector, pueda que no vaya a una cárcel, rector, pero sí le toca pagar un abogado y adivine de dónde sale la plata. Porque la plata no va a salir de la Secretaría de Educación para ese abogado, ni va a salir del ministerio para ese abogado. Número 16. Hay educadores con enfermedades base como cáncer, diabetes, sufren del corazón, tienen problemas pulmonares, problemas respiratorios, lupus. Hay profesores mayores de 60 años sin que se hayan pensionado. Hay un 37% de profesores en Colombia que son mayores de 60 años. Los niños van a convertirse en una potencial fuente de contagio, no solo para sus padres y sus abuelos, sino para estos profesores. Después salen diciendo y lo arreglan con que los profesores de 60 años no van a ir a los colegios. Pero eso no dice la directiva. Eso lo dice ya es la alternancia. Si usted tiene que sacar pólizas, mi querido rector, director, orientador, coordinador, ¿quién va a pagar esas pólizas? Y más aún, ¿dónde va a conseguir usted la aseguradora que le brinde una póliza de seguro para coronavirus? Me gustaría, pero no creo que la vaya a encontrar. Los colegios oficiales en este momento, muchos de ellos no tienen celador, no tienen baterías de baño suficientes, no tienen elementos de bioseguridad, los profesores no cuentan tampoco con esos elementos, muchos no tienen aseadoras, no tienen enfermeras, mucho menos médicos, y aún así se insiste de una manera bizarra de que vuelvan a presencialidad. No hay garantías de bioseguridad en certeza y se pretende que los rectores y rectoras asuman esos riesgos, tanto penales, civiles, administrativos y disciplinarios. Y aunque hubiera todas las garantías, ¿quién le garantiza a usted que el niño no va a venir contagiado de otro lado? O que el niño se va a convertir en un centro de contagio dentro del colegio. Ahora es el tema de las pruebas, lo desengaño. El tema de las pruebas es un simple lavadero de plata. Usted se hace la prueba hoy y de camino a la casa de hacerse la prueba, usted se contagia. Es decir, llegó a la prueba sin contagio. Le hicieron la prueba de sangre, pero resulta que cuando se devolvía para su casa se contagió. Se va a demorar 4, 5, hasta 14 días la respuesta y le va a salir negativa, pero usted se contagió en el camino de regreso a casa, en el taxi o en el bus. O sea, usted va a durar 14, 3, 4, 5, hasta 20 días esperando la respuesta que le va a salir negativa cuando usted ya es positivo y a cuánta gente contagió. Ahora, tendría usted que estar haciéndole pruebas a los niños todos los días, pruebas a los profesores todos los días, igual que el ejercicio de descontaminar y desinfectar las instalaciones del colegio todos los días, todos los días. Y además eso lo dice la alternancia, por si no ha leído los protocolos. Entonces, hacerse pruebas a diario como que no va a servir. Por último, voy a generarle dos soluciones. La primera sería la que están proponiendo algunos gobernadores, virtualizar y flexibilizar de manera adecuada el currículo, virtualizar y flexibilizar de manera adecuada el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa. Acudir a no evaluar y no calificar, no evaluar ni calificar porque evaluar y calificar traduce al mismo nivel. Y no todos los pelados tienen computador, no todos los pelados tienen conectividad y no todos los pelados tienen ambos. Entonces usted no puede evaluar porque no todos están en el mismo nivel y no puede calificar porque no todos tienen las mismas condiciones. Habría que cambiar el sistema institucional de evaluación educativa y llegar a valorar y cualificar. Valorar es que el pelado demuestre que a través de su esfuerzo ha logrado un conocimiento básico en medio de esta pandemia y que además es flexible. Y cualificar viene de cualidad. Entonces él va a demostrar a través de sus talentos, actitudes y capacidades que es capaz de alcanzar los logros y las metas que usted le colocó de una manera flexible. ¿Cómo se logra esto? Tome nota, tome nota, tome nota. Artículo 20 de la Ley 1620 del 2013. Artículo 20 de la Ley 1620 del 2013, proyectos transversales lúdico-pedagógicos, ahí le dejo la inquietud. Y en segundo lugar, otra de las soluciones que se puede presentar es la que se hizo en Canadá. En Canadá hicieron el ejercicio, volvieron a la presencialidad y a los 10 días les tocó devolverse otra vez a la cuarentena. Pero el ejercicio que hicieron fue suspender el cronograma escolar
y ellos utilizaron el segundo semestre de este año para preparar a los educadores y retomar el año lectivo en el 2021 con todas las herramientas, elementos, mecanismos, estrategias y con toda la información suficiente para poder brindar una educación de calidad como exige el artículo 67 de la Constitución en Colombia. Por último, para hablar de alternancia, en estos 3 minutos voy a hablarle de alternancia. De las 60 páginas que ofrece ese quijotesco y utópico documento que nos brindan allá en el Ministerio de Educación para incluirnos en una alternancia, yo le aclaro que por ningún lado de esas 60 páginas le hablan a ustedes las implicaciones jurídicas, ni penales, ni civiles, ni administrativas, ni disciplinarias en que usted se va a ver inmerso si llega a existir un contagio en su colegio. Yo no le estoy hablando de 100 contagios, yo no le hablo de 200 contagios, yo no le hablo de 500 contagios. Yo le hablo del contagio de un profesor o yo le hablo del contagio de un educando. Y usted va a saber lo que es bonito. Con el profesor, porque no es una enfermedad laboral, no le han declarado enfermedad laboral. Y si el profesor fallece, peor, porque la demanda va contra el Estado, pero le repite al rector. En acción de repetición se viene con el rector, el Estado no va a perder esa plática. Y 2, con el estudiante igual. La demanda va para el Estado, pero le repiten al rector, porque fue el que firmó la matrícula. Y ahí es donde entran conexas esas actas de exención de responsabilidad. Usted necesita elaborar esas actas de exención de responsabilidad. Primero, un acta dirigida a los educadores. Segundo, un acta dirigida al consejo académico que libere de responsabilidad al consejo académico, a los administrativos y un acta del consejo directivo que libere al rector y a la planta docente de toda responsabilidad, tanto penal como civil como administrativa y disciplinaria, y se la endilgue a quien dio la orden. ¿Quién dio la orden? Un superior jerárquico. Ese superior jerárquico que firma la orden, llámese secretario de Educación o llámese Ministerio de Educación, ese que firmó la orden, ese que firmó la directiva 11 y 12 y ese que firma la alternancia, ese es el superior jerárquico que responde. Ese funcionario público responde por acción o por omisión. ¿Por qué? Porque usted con las actas va a derivar esa responsabilidad a partir del artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Artículo 32, numeral 4 del Código Penal, que lo exime de toda responsabilidad porque usted está obedeciendo a la orden de un superior jerárquico que es legal, es una orden legal que le están brindando a través de una directiva. Con eso cierro y los invito a que quede como el abrebocas, que quede como el abrebocas de los protocolos de alternancia, porque la idea es en un nuevo programa, en un nuevo espacio, en una nueva situación que se pueda presentar y que podamos convocarnos, a hablar exclusivamente los 45 minutos de la alternancia. Y los invito el viernes vamos a tener el tema de la alternancia durante 1 hora. Entonces, posiblemente el profe John Ávila les colabore de pronto con la invitación para los que quieran asistir y vamos a hablar de la alternancia desde lo penal, desde lo civil y desde lo académico cognitivo curricular para mirar cuál es la responsabilidad que se le genera a los docentes. Entonces, profe, estoy abierto hacia algún docente, educador, directivo que esté, quisiera hacer alguna pregunta o quiere claridad en el tema en algún aspecto, aquí estoy para absolver sus dudas y sus inquietudes. Doctor Joshua, muy amable, interesante, ilustrativo, pertinente, toda la información que nos da desde el punto de vista jurídico legal. No sé, presidente, si hay una pregunta para poder darle, mientras que voy saludando aquí a los profesores, quiero agradecer la asistencia y los maestros que están conectados, la profesora Mercedes Zanabria Jiménez, Laura Esther Zanabria, Angie Lozano, Constanza Bermúdez, Germán Eduardo Ramírez, Hermes Payanene Pano, la profesora Olga Lucía Hernández desde Ibagué, el profesor Florentino Cardoso
Chaparral, Lucía Ortiz, Gloria Ramírez, Oscar Armando Oñate, de Nuestra Señora del Carmen del Líbano, Luz Elida Monsalve, Numidia Rubio, excelente conferencia, muchas gracias. Excelentes advertencias, la profesora Mercedes Sanabria Jiménez. Olga Vázquez, muy bien, esa debe ser la actitud y posición que deben tomar todas las instituciones por el bienestar de toda la población educativa y de las familias. Bueno, básicamente, no sé, presidente, si hay alguna inquietud. No, hay una inquietud, tal vez es de pronto hasta reiterar, pero creo que es necesario, doctor. Aquí hay que tomar una decisión individual, diría yo. Las organizaciones orientamos, los sindicatos orientamos, ¿cierto? Pero la decisión al final es individual, en el sentido de que como se va a exponer mi salud, se va a exponer mi vida, y eso está por encima de muchos otros criterios administrativos, inclusive por encima de del mismo estado de excepción, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería un poco, ¿cómo lo podría hacer yo? Y si eso me trae a mí consecuencias inmediatas en mi vinculación laboral, un disciplinario, a mí me llamarán a descargos, no sé, ¿cómo sería ahí? ¿Cuál sería el actuar de un profesor que dice, no voy porque está primero mi salud? ¿Yo qué hago? ¿Cómo sería el proceso en ese caso, doctor? Bueno, le voy a hablar desde 3 instancias bien importantes porque hay 3 segmentos y es importante que ustedes como sindicato lo sepan y se asesoren bien en ese tema. Lo primero están los profesores, llamémoslos en el primer nivel, ¿sí? El primer nivel son los profesores. Entonces, primero tiene que entender usted que debe haber un debido proceso, es decir, yo no voy a exponer mi vida, primero, porque yo sufro del corazón o tengo una enfermedad base. Esta es mi historia clínica, aquí está la anamnesis y yo tengo las epicrisis. Y yo le elevo un documento ¿a quién? A mi superior directo, que es el rector. Señor rector, yo tengo 60 años y tengo un problema cardíaco. Lo hago por escrito, estoy cumpliendo con el debido ¿qué? Proceso. Y además estoy siguiendo el conducto regular a mi superior jerárquico, quien tendrá la obligación de manifestárselo allá a la Secretaría de Educación. En este orden de ideas, yo estoy blindando mi debido proceso, no tiene por qué haber represalias. Si las hubiera, sería una persecución laboral, que yo puedo probar porque pues, tengo mis epicrisis, tengo mi anamnesis y tengo mi historia de hoja de vida clínica, que me dice que realmente estoy enfermo. En otra opción diferente, que es que el profesor no está enfermo, pero el profesor lo que tiene miedo es de un contagio, porque su esposita está embarazada, o porque tiene bebé, o porque tiene sus papás muy avanzados en edad y tienen diabetes. Todos estos justificantes de ley tienen que quedar por escrito y obviamente tienen que tener unos elementos materiales probatorios, es decir, exámenes médicos, clínicos, biomédicos, etcétera, que me permitan aportar a esa carta o a esa, digamos, como esa acta que yo voy a elaborar para manifestársela al rector. Ese sería el primer grupo, profe, presidente, para que me entiendan. En un segundo grupo es otro balance. Es yo recibo como rector y como directivo, ¿cuál es mi deber? Consultar con el consejo directivo como conducto regular o directamente pasárselo allá a inspección y vigilancia o a calidad educativa. Ahí es donde habla de la autonomía escolar. El rector tiene las 2 opciones, o consultar con su consejo directivo o enviarlo directamente a la Secretaría de Educación. Pero el conducto regular sería que él consulte primero con el consejo directivo y si el consejo directivo lo considera o lo estima pertinente, es el consejo directivo como órgano decisorio el que envía a la Secretaría de Educación, para que guardemos siempre el conducto regular y el debido proceso y no se presenten ese tipo de sanciones o de investigaciones o de pliego de cargos de los que usted manifiesta. Y el otro sentido es que el mismo grupo primero del profesor se cure en salud y se blinde y haga una jugada inteligente. ¿Cuál es la jugada inteligente? Yo le paso mi carta a mi rector, pero se la paso con copia a la Secretaría de Educación. Es decir, estoy blindando a mi rector, estoy cuidándole la espalda a mi rector, porque finalmente la idea es que yo estoy invocando es mi derecho a la salud en conexidad con la vida y la integridad personal, que es un derecho fundamental de primer orden,
derecho constitucional y fundamental de primer orden, que es el derecho a la vida. Y hay un tercer bloque, profe, hay un tercer bloque que es el que se genera en donde hay un directivo docente cuya presencia sí se hace mucho más importante, manifiesta y necesaria dentro de las actividades del colegio. Le voy a dar un ejemplo. Ayer me decía una rectora con 72 años, profe Joshua, yo no me he podido pensionar, tengo 72 añitos y no me he pensionado, y yo estoy viniendo aquí al colegio juiciosa porque no hay estudiantes, pero yo tengo mi problema de lupus. Apenas entren los pelados, a mí me toca irme para mi casa, porque yo con mi lupus y ellos con coronavirus, en 3 días me matan. Es para que usted me entienda y los profes que están allí escuchándome y viéndonos entiendan esa parte. Hay situaciones excepcionales, en donde un directivo docente, pese a la importancia de que ese directivo docente esté presencial en el colegio, prima más la vida. Y entonces esa rectora de 72 años con lupus, que no se ha podido pensionar, no la pueden echar. Entonces a ella le toca trabajar virtual, le toca desde la casa dirigir el colegio, porque si se va a quedar en el colegio y llega un niño contagiado, ¿dónde queda la profesora de 72 años con lupus? Entonces, esos 3 segmentos son importantes. Reiterar, todo por escrito. Unas actas en donde usted va a agregar todos los fundamentos de ley que usted tiene para poder invocar que su derecho a la vida prevalece. Esa sería como la respuesta, profe. Bueno, doctor. Muchas gracias, doctor. Pregunta a la profesora Joana Moca. Si un padre de familia no quiere enviar al niño o al hijo al colegio, primer pregunta, ¿perdería el año o se vería en algún problema legal con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues por no enviarlo? Bueno, entonces lo primero para aclararle a la profesora, la patria potestad le otorga todo manifiesto, se llama eso, un todo manifiesto potestatario al padre de familia, que se llama la patria potestad. El artículo 47 de la Ley de Infancia y Adolescencia habla del derecho a la salud de los estudiantes. Luego, si yo tengo que poner en una balanza, escúcheme bien, profesora, y todos los que están hoy en este Zoom, en esta tertulia, en este café, si yo voy a poner constitucionalmente en una balanza la educación por un lado y la salud y la vida por otro, adivine cuál pesa más. Porque yo no he visto el primer colegio que eduque muertos. Traduce que el derecho a la vida, la integridad y la salud prevalece por encima del derecho a la educación. Yo no sé de dónde sacan esa concepción bizarra, es bizarra. Dice que el derecho a la educación es absoluto. Por favor, sáquese ese chip de la cabeza. Derecho a la educación absoluto no existe, es un derecho de deber. Tiene derechos y tiene deberes. Vayan a mirar en el artículo 87 de la ley 115 del 94 y vayan a mirarlo en el artículo 96 de la ley 115 del 94. Vayan a mirarlo también en el artículo 67 de la Constitución y el 68. Es el padre de familia, artículo 68 de la Constitución, el que define qué educación quiere para su hijo. El padre puede elegir dejarlo en la casa y en la casa también puede aprender. Así sea de una manera autodidacta. Le aclara a la profesora y a los demás asistentes que existe el homeschool en Colombia. Se llama educación en casa, homeschool. Y que el decreto 1075 del 2015 permite que el estudiante haga homeschool en su casa y que luego por medio de un examen venga y homologue. Eso está permitido. Entonces, es el colegio el que brinda esa alternativa de que ellos sigan allá en casa a través de una presencialidad utilizando adecuadamente las tecnologías. O le queda a discreción del rector y el consejo directivo otorgarle al estudiante el homeschool sin que pierda el año. Es decir, que el estudiante aprenda en casa con la dirección del tío, el primo, el abuelo, el hermano, la mamá, el papá, y a través de unos exámenes, quizá, qué sé yo, mensuales, él pueda aprobar el área. Acuérdese también que el 1290, decreto 1290 de 2009, habla de la promoción. ¿Cómo es la promoción? Los niños no pierden el año. Salvo
de noveno, décimo y 11, pero ya tendrían que llegar a unos acuerdos conciliatorios en esa parte. El bienestar familiar no le puede quitar la patria potestad, porque el padre de familia está salvaguardando un derecho de primer orden que se llama la vida, la integridad y la salud. Esa es mi respuesta para la profe. Bueno, doctor, otra pregunta que es reiterada es sobre las actas de blindaje de las cuales nos hablaba también la doctora Sandra. A ver si usted nos puede volver a reiterar cuál sería el proceso. En el contexto que algún rector, de acuerdo a la orientación que sea la directiva ministerial, le dice al maestro que debe devolver. ¿Cuál sería el conducto regular o qué es lo que debe hacer este maestro para poderse brindar y en esa manera no tener su puesto o se vea expuesto a una sanción? Bueno, lo primero son 3 actas, vuelvo y repito, son 3, para que no se me confundan y no haya mala información. Son 3. La primera es la que desarrolla el docente de manera particular, o sea, el profe, el docente, el educador, la profesora, en donde ella se exime de toda responsabilidad, y manifiesta no su desacato a fungir en sus labores, sino manifiesta que si ella se contagia, ¿quién le va a responder? Porque obviamente el Código Sustantivo del Trabajo, en sus 5 primeros artículos, habla de eso, de que el empleador le tiene que garantizar los medios, la salubridad y la salud a sus empleados. ¿Quién es el empleador? Hasta donde sé, creo que a ustedes los nombran como profesores y tienen un jefe, ¿no? Entonces ese jefe que firma, usted me entiende, el que firma, ese paga. Entonces es un acta de exención de responsabilidad para el docente, en donde él manifiesta, ya sea lo que le acabo de decir, que tiene una enfermedad, o que tiene temor del contagio, o que él se siente como que se puede contagiar y quién le va a responder, y no tienen por qué perseguirlo laboralmente. Lo máximo es que la Secretaría de Educación le responda que se le niega, o que el Ministerio de Educación le dice que se le niega. En ese caso, recibe la orden de un superior jerárquico, y al recibir la orden del superior jerárquico, pues el superior jerárquico que dio la orden responde. O sea que gana por A y gana por B, pero si no hace el acta, ¿en dónde gana? Entonces le aclaro, si hace el acta, gana porque hizo el acta, y gana si se la niegan, porque se acoge al artículo 32, numeral 4 del Código Penal, y respondería al Estado. Gana por A y gana por B, pero si no hace el acta, ¿no gana? Nada, ni por A ni por B. Una segunda acta, que es la del Consejo Académico, en donde se va a deshacer la flexibilización del currículo, el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa. Y además esa acta también tiene la tarea de blindar la planta docente y a los del Consejo Académico. Y una tercera acta, tercera acta, que es la que elabora el Consejo Directivo. Y esa blinda al rector, a los directivos, a los administrativos y al colegio. ¿Por qué? Porque es el rector, los administrativos, el consejo directivo y el colegio el que está obedeciendo a una orden, o del secretario de Educación o de la ministra. Y alguno de los dos tiene que responder, porque es una orden que de manera manifiesta está poniendo en peligro la vida, la integridad y la dignidad de los profesores y de los educandos. Y alguien tiene que responder. Entonces vuelvo y le repito, son 3 actas. Particular la del profesor, Consejo Académico, y tercero, el acta del Consejo Directivo. ¿Dónde se radican? En Secretaría de Educación, en Inspección y Vigilancia con copia de calidad educativa. Obviamente, Secretaría de Educación certificada, ¿no? Que es la que tiene que pronunciarse al respecto. Y si es inteligente el profesor y se quiere evitar problemas de persecución y vainas, pues simplemente la envía con copia a la Procuraduría solicitando concepto. ¿Qué es solicitando concepto? Yo soy el profesor Joshua, le mandé esta carta a mi rector, yo no soy jurídico, yo no sé de leyes, yo no tengo la menor idea de códigos y yo soy un profesor. Mandé esta carta, por favor emítanme un concepto si la mandé bien o la mandé mal y ayúdenme, colabórenme y asesórenme. Y entonces va ganando. Gana por A
y gana por B. Esa sería como la respuesta, profe. Doctor Joshua, frente a que el docente le toca recibir un estudiante en la institución educativa, ¿cuál sería la manera o la orientación para salvaguardarse o librarse de esa responsabilidad frente a ese padre de familia? Bueno, lo primero es que cualquier padre de familia, cualquier padre de familia que envíe a su hijo al colegio, lo hace bajo su propia responsabilidad. Lo primero tiene que efectuarse, digamos, como que un acta en donde el profesor que lo recibe se exonera y se exime de esa responsabilidad. Porque no es por voluntad del profesor que llega el alumno al colegio, sino es por voluntad de la patria potestad del padre de familia, según el artículo 288 del Código Civil, artículo 18 de la Ley de Infancia, artículo 39 de la Ley de Infancia. ¿Por qué? Escúcheme bien, profe, y esto es importante en esta respuesta. Escúcheme por qué. Porque el profesor que se mete a recibir al pelado en esta pandemia, le aplican el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Y donde ese pelado se contamine o se contagie, yo le digo cuánta cárcel va a pagar ese profesor. Entonces es mejor que todo quede por escrito en una exención de responsabilidad. Señor padre de familia, si en ejercicio vinculante usted está enviando a su hijo, mándeme por favor una nota por escrito con su firma y huella de que usted es responsable, de que en patria potestad, de que en artículo 1839 de la Ley de Infancia, usted está enviando a su hijo por su propia voluntad y asumiendo la responsabilidad que le otorga la patria potestad. Porque yo como profesor no le puedo garantizar la aplicación del artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. No puedo garantizarle la vida, la integridad y la dignidad a su hijo, así se cumplan todos los protocolos. Así se cumplan todos los protocolos. Nadie en esta pandemia en el mundo le va a firmar a usted un acta donde diga que le garantiza que no se va a contagiar. Esa sería como la propuesta, profe. Una pregunta a YouTube, Hernán. Presidente, no sé si tenga alguna pregunta. No, en lo que va aquí no, porque pues estoy mirando y ya los comentarios que hay pues están contenidos en la apreciación que ha hecho el doctor. Bueno, las preguntas. En caso de que se den las clases presenciales y una mamá no quiere mandar a su hijo a clases, pero reclame por el año escolar del niño, ¿qué se debe hacer? Y lo segundo es que si se termina el año escolar virtual, ¿cuál sería el tipo de certificado o diploma que la institución debe entregar? Bueno, profe, en ese sentido vuelvo y les aclaro. Ustedes tienen que por obligación de ley, créanme que es por obligación de ley, acogerse al artículo 78 de la ley 115 del 94 y flexibilizar el currículo. Lo primero, al flexibilizar el currículo, buscamos tener una contingencia para que no pierdan el año tantos pelados. Al flexibilizar el plan de estudio, obviamente vamos a bajarle a la exigencia. Y al flexibilizar el sistema institucional de educación en la parte de evaluación, pues obviamente calificaremos de una manera más laxa, más flexible para que los pelados, además del estrés que están viviendo, porque están viviendo un estrés que si los adultos no podemos con eso, imagínense los pelados, que son más hiperactivos y son más energéticos y son más activos. ¿Cómo están ellos en las casas? Entonces no pensemos tanto en saturarlos de tareas, de trabajos, de academia, cuando ellos tienen unas problemáticas mucho más grandes y que está comprobado y está visto que se ha elevado el número de maltrato infantil y de golpizas a los estudiantes en las casas porque no aprenden una
temática o no hacen una tarea, o porque el mismo padre de familia es analfabeta, no sabe leer y tiene que ayudarle a sus hijos en tareas, entonces es complicado. Tiene que hacerse esa flexibilización y el tipo de certificado, pues obviamente va a ser el mismo porque está siendo flexible. Ahora, ¿de dónde nos cogemos? Profesor John Ávila, mi querido presidente, y profesores asistentes. Nos cogemos del artículo 20 de la ley 1620 del 2013, que habla de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos. Y ello nos permite transversalizar algunas materias y áreas de tal manera que sean lo suficientemente flexibles. ¿O cómo pretende usted, en sentido común hago la pregunta, cómo se pretende que usted, profesor de biología, vaya a hacer una tarea o un trabajo praxis en laboratorio y en la casa? O sea, usted le va a montar laboratorio de biología a cada pelado en la casa para que haga el ejercicio. Entonces también tenemos que ser consecuentes y coherentes que las circunstancias de la pandemia no podemos seguir manejando el lenguaje de lo presencial. O sea, aquí el chip de los profesores que siguen manejando lo presencial, créanme que está quemado. No se han dado cuenta que estamos en una pandemia y usted no puede seguir hablando el lenguaje de lo presencial en medio de una situación de pandemia. Con eso le respondo, profe. Doctor, en el Tolima hay un fenómeno que tenemos un número considerable de maestros que son de otros departamentos. Dos situaciones. Una, el rector les puede obligar o les puede decir que se presenten el 15 de julio para que guarden la cuarentena y puedan iniciar a laborar el 1 de agosto. Y la segunda, en caso de que él se venga en el camino, se contagie, ¿quién responde? ¿O de qué manera se pueden brindar estos compañeros docentes que son de otros municipios, de otros departamentos? Mire, profe, hay que hacer un blindaje visual. Cuando yo le digo visual es que yo puedo entender que tengo que respaldar primero al rector, porque es el directivo que le está haciendo el llamado en ejercicio de sus funciones y no puede dejar de hacerlo, porque entonces incurriría en un prevaricato por omisión, ¿correcto? Y dos, tengo que blindar también ¿a quién? Al profesor. Entonces, en ese sentido, voy a ser muy claro, contundente y preciso en la respuesta. Primero, inducir al error a través de una consulta o de una respuesta o de un concepto, inducir al error es un delito. Están los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal, para que usted tome nota. Inducir al error. Allí puedo incurrir yo si le doy una respuesta equivocada hoy aquí en este video y en este audio. Luego, entonces, la respuesta salomónica es que el mismo rector es el rector, y el mismo profesor, de manera vidual, en consenso, en contubernio, trabajen los dos y ambos le envíen un derecho de petición en consulta a la oficina jurídica de la Secretaría de Educación que le corresponde como certificada. Le voy a aclarar por qué. Yo le puedo dar mi concepto, pero mi concepto podría inducir al error a los profesores que están viendo o escuchando, y me meto yo en un problema de ley que me da de 1 a 3 años de cárcel por estar brindando conceptos que pueden inducir al error. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Mientras que cuando los dos elevan esa consulta a través de un derecho de petición, la respuesta la está emitiendo un órgano certificado. Entonces, en este momento mi respuesta sería absurda, sería inane y además podría inducir al error. Mientras que la respuesta que le brinde a usted la Secretaría de Educación, esa respuesta sí tiene fuerza vinculante de ley porque es un órgano certificado. Y la Secretaría de Educación le va a decir, bueno, si manda a ir al profesor, pasa tal cosa, y si no manda, tal otra. Le voy a contar una anécdota para enriquecerle la respuesta. Desde el 9 venimos hablando de las actas, pero desde el 20 de mayo yo le advertí a un número grande de rectores
de que no podían certificar los grados y los diplomas de los estudiantes si no hacían esta transición de lo presencial a lo virtual. Por ahí 4 o 5 rectores escribieron en el grupo de WhatsApp que yo manejo: eso es puro negocio, eso es puro negocio, eso no se necesita. Yo lo reté y les dije, bueno, si es negocio y no se necesita, eleven un derecho de petición al Ministerio de Educación y de lo que responda al Ministerio de Educación nos acogemos, tanto ustedes como yo, a ver si yo estoy en el yerro, yo soy el que tiene la equivocación. Uno de los rectores sí me cogió la canoa, hizo el derecho de petición y nos contestaron hace 4 días. Y en el derecho de petición dice taxativa y claramente que sí tienen que hacerle los ajustes al PEI educativo, al manual de convivencia y por ende al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa. Cuando usted mira esa respuesta, usted entiende que en este caso, elevar esa consulta al órgano certificado es la respuesta más salomónica de la inquietud que usted tiene. Porque usted con ese documento, profesor John Ávila, el presidente o cualquiera de los profes de Cimatol afiliado, llega con el documento y dice, mire, ¿y usted por qué no se vino? Aquí yo tengo un documento que expide la oficina jurídica de la Secretaría Certificada. Que no me venga porque prevalece primero que mi vida antes que el trabajo, entonces le voy a trabajar desde acá, virtual. O, ¿usted por qué se vino? Y mire que se contagió. Aquí tengo un documento que expidió la Secretaría de Educación Certificada, en donde dice que yo tengo la obligación de venirme o venirme. Y que si yo me contagio, responde el Estado. O responde el ministro, o responde la ministra, o responde el secretario de Educación, o responde el que me dio ese concepto. Pero alguien tiene que responder. Pero ya está por escrito en un concepto, profe. Entonces esa sería mi respuesta. Bueno, otras preguntas. Si no aparece un remedio contra el COVID, ¿en qué momento se considera como una enfermedad similar a las demás? Si los papás le escriben al rector todo un grado que no van a asistir y piden clase virtual, ¿el rector puede aceptar que ese grupo no asista en particular? 2 preguntas, doctor. Bueno, la primera, si el COVID o coronavirus permanece y permea el tiempo y trasciende y no se encuentra una vacuna, llegará un momento en donde finalmente la educación tiene que verse lo suficientemente flexible para que sin poner en riesgo la vida, la integridad, la dignidad de los menores y de los profesores, encontremos un equilibrio que permee de la salud al equilibrio del respeto a la dignidad. Se lo digo porque en determinado momento, si eso llegara a suceder, profe, le respondo de manera constitucional. Se apega es al artículo 44 de la Constitución, artículo superior constitucional, que dice que prevalecen los derechos de los niños. En este caso prevalecería primero el derecho a la vida y en segundo lugar el derecho a la educación. Entonces prevalece el derecho a la vida. Tendríamos que buscar unas estrategias y mecanismos. Y para la segunda pregunta, de que todo un curso, todo un salón le escribe al rector que quieren estar en virtual. Eso se tiene que dirigir al consejo directivo. Y ese consejo directivo, dentro de sus funciones, busquen las funciones del consejo directivo. Ahí en la ley 115 está, y vuelven y la repiten en el decreto 1075 de 2015. Dentro de las funciones del consejo directivo está dirimir esos asuntos. Y en ese caso, el consejo directivo no puede tomar una decisión articulada que sea autoritaria y autócrata. Tiene que tomar una decisión articulada con la Secretaría de Salud o con el hospital del municipio o con quien haga sus veces de órgano gestor en salud. Si se mete el consejo directivo a tomar la decisión, como dicen vulgarmente, yo con yo, pues con yo va a tener su problema, porque yo con yo no consultó a los que realmente saben del tema. Y tienes que consultar a los que saben. Secretaría de Salud, que le emita un concepto por escrito, o el hospital allá del municipio, o la Secretaría de Educación, que vaya y le mande un oficio a la Secretaría de Salud y hagan algo en conjunto. Y que ojalá sea vigilado por la personería municipal,
para que los rectores se curen en salud y para que después no les hablan pliegos de cargo por acción o por omisión. Ahí le respondo las dos, profe. Café y tertulia del programa en vivo del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Hoy el tema muy importante y pertinente frente a la responsabilidad de volver al aula en el mes de agosto. Nos escribe una docente de Cundinamarca. Ella dice que el gobernador ya dice que no vuelve que no van a hacer la alternancia, sino que continúan en la virtualidad. Estos maestros deben enviar las cartas, las actas, se deben de brindar. Claro, profe, lo primordial es las actas, porque acuérdese que, vuelvo y repito lo que dije al comenzar el bloque, el debido proceso no fue derogado por la pandemia, el conducto regular no ha sido derogado por la pandemia, la ruta escolar no ha sido derogada por la pandemia. Luego, entonces, nosotros tenemos que el debido proceso cumplirlo todo por escrito. De allí la relevancia y la importancia de las actas para blindarse, porque ¿cómo responde usted a un padre de familia que lo va a venir a sindicar o que lo va a venir a empapelar o que exige pliego de cargos contra usted y usted va a decir, no, es que el gobernador dijo? Sí, pero ¿y usted hizo de debido proceso y de conducto regular? No, pues como el gobernador dijo, usted no va a salir con esas, porque inmediatamente el órgano de control se lo come en vivo. Porque eso es como decir el rector en una analogía, ya claro, es una analogía nomás. Es como decir el rector, no, yo me gasté la plata, fue en traperos y en jabón y en agua. Pero es que esa plata venía para fotocopias y cartillas. Pero yo me la gasté así, ¿y con quién consultó? No, pues conmigo. Yo consulté conmigo mismo. ¿Y dónde están las actas en donde consultó al menos con usted mismo? No, yo tomé la decisión arbitraria. ¿Y qué le va a hacer Contraloría? ¿Y cómo le va a caer Procuraduría? Y si eso no se llama entonces al derecho penal, coger unos dineritos del Estado y gastarlos que venían con una destinación específica y yo los convertí en un peculado por apropiación indebida de recursos del Estado, que no me va a dar sino 4 a 7 años de cárcel, así sean unos traperos, un jabón y un agua. Entonces, con eso le respondo, blindarse jurídico-legalmente, primero es por escrito y taxativo, y segundo hay que saberlo hacer, porque se puede convertir en el cuchillo que usted coloca para su cuello, porque si se pone a improvisar actas, y se pone a improvisar bobadas, usted mismo le abre el pantallazo para que la Secretaría de Educación le abra pliego de cargos, porque entonces le va a decir que usted lo que está incurriendo es en un prevaricato por omisión, o sea que usted no quiere cumplir las funciones que se le otorgan de ley o en su manual de funciones cuando usted lo eligieron y lo nombraron en la plaza docente. Ahí le respondo, profe. Café y tertulia, el programa en vivo del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Queremos recordarle a los compañeros que estos programas quedan grabados en nuestra página www.facebook.com/subtesimatol y también www.youtube.com/subtesimatol. Doctor, muchas gracias. Queda pendiente la siguiente inquietud. En el Tolima, frente a los acercamientos que el sindicato ha tenido con las diferentes secretarías de Ibagué, que es el municipio certificado, es el único municipio del departamento, y pues la secretaría del departamento del Tolima, se están realizando varios procesos. Se han pronunciado ya el sindicato de los directivos que al no regreso a las aulas. El sindicato de maestros de Simatol también dice, y ha sido contundente en sus comunicados, el no regreso a las aulas, pues porque no están las condiciones. Si no estaban antes, si salíamos a las calles por falta de inversión, pues ahorita mismo más se revela y se muestra y sale a la luz las falencias que tiene el sistema educativo departamental. ¿Cuál sería esa orientación para nosotros poder continuar en este proceso y poderle decir no realmente a volver a las aulas, doctor? Bueno, lo primero, profe, tengo que tomar el tema de hoy. El tema de hoy fue un comunicado que sacó por allá una agremiación de colegios y muchos de los rectores de manera cándida, inocente, me escribían ahí a los 28 grupos de WhatsApp que yo tengo. Yo dirijo 28 grupos de WhatsApp, cada uno de 257 personas.
muchos rectores me escribían y me decían, mire, profe, es que ya la organización y la agremiación esa de colegios privados ya dijo que no van, entonces ya no van. Y yo le dije, disculpe, profe, pero usted está como más perdido que embolatado. ¿Quién es esa agremiación de colegios que tiene fuero, categoría o poder sobre las secretarías de educación? ¿Quién es esa agremiación de colegios que tiene fuero, categoría o poder para derogar las directivas ministeriales? ¿Quién es esa agremiación de colegios que tiene fuero, categoría o poder para blindar a los colegios sin que lleven un debido proceso? No, señor. Eso simplemente es un comunicado. Eso es una información. Es una decisión tomada sobre una encuesta que hicieron, pero lo voy a ilustrar en el ejemplo y ustedes van a entender, las personas que nos ven y nos escuchan. Viene el órgano de control. El órgano de control es Inspección y Vigilancia o Calidad Educativa. Y viene donde el rector John Ávila y le pregunta, rector John Ávila, ¿usted por qué no ha traído los pelados a presencialidad como le ordenó la directiva 011? No, es que sacaron un comunicado de Cimatol, y Cimatol dijo que hizo una encuesta a todos los colegios del Tolima y todos los padres en el 93% dijeron que no iban, pues entonces Cimatol no va. Y entonces el de calidad educativa y el de inspección y vigilancia se queda mirándolo y se ríen un poquito de usted y le preguntan, ¿y quién es Cimatol para tomar decisiones? ¿Y quién es Cimatol para derogar la directiva? Más bien hágame el favor y me pasa su carpetica en donde usted flexibilizó su currículo, su plan de estudios y en dónde está su plan de mejoramiento. Me da el favor y me lo anexa. Y me anexa, además del plan de mejoramiento, también la encuesta que usted hizo fue en su colegio, señor John Ávila de Cimatol, porque nosotros no necesitamos la encuesta del Tolima porque su colegio no es para todo el Tolima, ni su colegio recibe estudiantes de todo el Tolima. Su colegio recibe de aquí de Ibagué y las encuestas tienen que ser de sus papás, aprobadas por el consejo directivo es de su colegio. Ese es el debido proceso, ese es el conducto regular. Con eso le estoy tratando de decir, profe, la iniciativa es excelente, el comunicado es excelente, tenemos que proteger a nuestros niños, pero una cosa son las buenas intenciones y otra cosa es un debido proceso y un conducto regular. Usted con buenas intenciones no suple un debido proceso y no va a suplir un conducto regular. Se va a ganar es un pliego de cargos y ahí sí van a empezar a perseguirlo laboralmente, porque usted está actuando de una manera caprichosa, irresponsable, temeraria, y usted va a decir, no, es que la agremiación de Cimatol dijo, y de una le van a exigir el debido proceso del conducto regular y le van a tumbar todo lo que Cimatol dijo, porque no está primero dentro de sus funciones y en orden de jerarquía no tiene fuerza vinculante, no tiene fuerza vinculante. Entonces se van a meter es más en problemas. Por eso yo les digo, todo lo que hagan, háganlo primero por escrito. Lo segundo, todo lo que hagan, por favor, sindicato Cimatol, todo lo que hagan, háganlo de la mano de los padres de familia, que son los que ostentan la patria potestad y que son finalmente los que deciden. Le voy a aclarar por qué, profe. Resulta que les llegó la plata allá a la alcaldía de Ibagué. Resulta que mandó el jabón. Resulta que mandó el alcohol. Y resulta que supuestamente van a recibir a los pelados en presencialidad. Y no les llegan. ¿Qué hizo usted con la inversión del jabón y del alcohol y de todo lo que montó en infraestructura para desinfección si los estudiantes no les llegan? Si los papás no van a mandar a sus hijos a contagiarse. Entonces usted no está haciendo absolutamente nada. Un despilfarro del gasto, cuyo dinero se pudo más bien dirigir a montar una plataforma digital lo suficientemente fuerte, idónea, y que le pueda categorizar una mediana educación en este sistema de cosas inconstitucional, porque esto se llama un sistema de cosas inconstitucional. La pandemia supera todo lo que hayamos visto. Es algo que no tiene precedente, y al no tener precedente, pues imagínense cómo es el manejo que se le tiene que dar. Pero yo finalmente les sugiero, todo por escrito y concertado con los papás, todo por escrito y concertado con los papás, que no le pase a usted lo de la ministra.
concertó con ella misma y con nadie más, y ya le están tumbando poco a poco todo lo que ella ha querido montar. Bueno o malo, yo no estoy diciendo si es bueno o malo. No concertó y ahí perdió. Espero que no pierdan ustedes al no concertar con los papás. Doctor Joshua, muy amable, muchas gracias. Queremos reiterarle al magisterio tolimense que el programa está grabado. Hay reiteradas preguntas sobre qué pasa con los maestros mayores de 60 años, pero en la conferencia este tema se abordó. Una profe preguntando que trabajan planadas, pero está en otro municipio, que si la pueden sancionar, también dentro de la charla se abordó. Reiterarle, compañeros, que pueden volver a escuchar la grabación. Doctor, número telefónico donde los maestros puedan comunicar. Sí, señor. Bien, pueda, presidente. Gracias. Escucho, presidente. Gracias. Es que hay una inquietud, pues es un poco sobre la jerarquía de las normas. O sea, la primera inquietud es lo que está haciendo la directiva y lo que se hizo mediante los lineamientos y los anexos que expidió el Ministerio de Educación sobre este tema, son como reglamentaciones de los decretos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si dentro de la jerarquía de normas, dentro de, no sé, por ahí alguna vez en algún diplomado me hablaron de la pirámide de Kelsen. Ese tema, o sea, sí se puede, o sea, una directiva ministerial puede asumirse como reglamentación de un decreto y dentro de esos términos son de estricto cumplimiento. Sí, no, profe. Eso de estricto cumplimiento está desfasado y sobrelimita, digamos que la causa coactiva. ¿Qué traduce? Te voy a explicar. Estamos en Constitución por el primer nivel, ¿sí? El superior, Constitución, arriba, leyes abajo, y luego vienen decretos. Luego, entonces, por Constitución, pesa más el artículo 44 de la Constitución que dice que los... El micrófono, doctor. El micrófono se le silenció, doctor Joshua. Listo. Se fue el audio. ¿Ya tengo audio? Sí, señor. Listo, entonces vea. Constitución arriba, artículo 44 de la Constitución es superior. Leyes, segundo nivel, leyes. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley Ordinaria de la Infancia y la Adolescencia. Y artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y adicional artículo 25 del Código Penal, en ese mismo nivel. Y adicional a ese del Código Civil, artículo 2347 que se llaman el deber de cuidado. Todos los tres anteriores que yo le acabo de hablar, constitucional y de ley, se llaman el deber de cuidado. Ese deber de cuidado es superior a la orden que se emita en una directiva. Si se establece como una orden perentoria, hay un superior que está dando una ¿qué? Una orden. Y el subalterno la tiene que ¿qué? Cumplir. Que acatar o cumplir. Pero al acatarla y cumplirla, la salida, lo dije 4 veces en la conferencia y se la digo por 5ª vez, la salida está en el artículo 32, numeral 4 del Código Penal. Usted se exime de responsabilidad porque usted le está desacatando una orden a un superior. Pare de contar. Creo que con eso le respondo, mi profe. Sí, señor, muchas gracias. Doctor, número de contacto, ¿dónde se pueden, están los profes pidiendo? El número de contacto, para que tomen nota, es 305-416-0114. 305-416-0114. Ahí en ese WhatsApp me pueden ubicar, me pueden escribir y si tienen dudas, inquietudes, vacíos, consultas, con mucho gusto desde que sean horario de oficina, por favor horario de oficina, no me escriba a las 2 de la mañana que porque tiene insomnio y le quedaron 3 dudas. Desconectividad laboral, doctor. Exactamente.
Para terminar, doctor, ya unas conclusiones y agradecemos y ya las palabras del presidente para despedirnos de nuestros 412 maestros que en este momento siguen conectados. Y el programa es solo de 1 hora, doctor. O sea que es muy interesante el tema, pertinente la disertación frente a este tema tan importante. Pues bueno, primero, conclusión. Si usted no se blinda por escrito, no está haciendo nada. Segundo, tiene que aprender cuál es la jerarquización de las leyes, que fue lo último que le acabé de explicar ahí al presidente y a los demás. Y tercero, haga la tareita, haga el esfuerzo de volver a mirar el video, porque seguramente cuando vuelva a mirar el video y vuelva a tomar apuntes, va a encontrar las normas, las leyes, yo se las dije todas, las normas y las leyes que necesita para blindarse. Y tercero, acuérdese que son 3 tipos de actas diferentes, una para el docente, una para el consejo directivo y una para el consejo académico, que es el que tiene la tarea de flexibilización, que finalmente es lo más importante en este momento de pandemia. Esas serían como las conclusiones. Mi gratitud y mi respeto para ustedes como sindicalistas, mi gratitud por haberme invitado, al profe John Ávila, al presidente, a SUTEP, por supuesto, y nada, un abrazo para Cimatol y cuenten con nosotros, con la empresa. La empresa tiene 4 abogados muy, muy buenos, tiene un magíster en Derecho Penal, tiene un doctor en Derechos Humanos, tiene a la doctora Sandra, que ya estuvo con ustedes, y tiene un perito experto de 14 años, que soy yo funjo como perito experto, yo les sirvo a los 4 abogados, los 4 abogados me consultan por dónde sí y por dónde no, y ahí vemos qué casos cogemos y cuáles no, porque van a la pérdida. Entonces mi tarea es eso, decirles por dónde sí y por dónde no. Entonces la idea es que cuenten con nosotros, por supuesto, cuentan con nosotros para capacitación, para formación, para asesoría, para acompañamiento, para documentos. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Doctor, bueno, perdón, presidente, doctor, ¿qué nos quedaría pendiente? No sé si hay disponibilidad dentro de 8 días. ¿Qué cree pertinente que podamos abordar frente a estos temas? Alternancia es lo que tenemos que abordar en el próximo programa, si me invitan, porque primero es un tema que tiene tan largo como de ancho, igual que el de hoy, y toca cogerlo con pinzas. La alternancia, ¿por qué? Se lo voy a decir muy claro, profe, porque ustedes son funcionarios públicos y son servidores públicos, tienen las 2 connotaciones. Y de pronto, si usted no sabe hacer las actas o se pone a improvisar o pone a una persona que no tiene la experticia o no sabe hacerlo, le van a clavar un prevaricato por omisión. Le van a clavar un prevaricato por omisión o un abandono del cargo, que es peor. Entonces es mejor tener personas expertas, idóneas en el tema y tener bien claro el concepto de alternancia, porque esas 60 páginas que vota allí el ministerio con sus 12 anexos, hay que mirarlas con lupa. Créanme que hay que mirarlas con lupa, porque no es así nomás que yo no quiero ir al colegio, porque le pueden clavar su abandono del cargo o su prevaricato por omisión a ustedes que son funcionarios públicos, y hay que cuidar el trabajito, porque fácil no está. Entonces, presidente, en ese orden de ideas, yo creo que quedaríamos, y con el beneplácito del doctor Joshua, para dentro de 8 días trataríamos el tema de alternancia. Claro que sí, fundamental lo que acaba de decir, por ahí le hemos echado, y lo digo así con la irresponsabilidad que amerita, pero le hemos echado un par de ojeadas a esas 60 páginas y a esos 12 anexos, y la verdad es que es muy complejo. Uno creería que es vayan o no vayan, y resulta que no, tiene bastantes implicaciones, y que la cuestión es bastante, o sea, se debe tener en cuenta todos los sectores de la comunidad educativa, particularidades como el de los pueblos, el de los grupos étnicos, el del tema de las discapacidades, de la inclusividad, el tema mismo, necesidades educativas especiales, todo este tema, más lo que tiene que ver con los lineamientos en sí, y la relación con las secretarías y con el Ministerio de Salud, y todo lo que implica, pues obviamente es muy complejo, y sí requiere la asesoría y el acompañamiento de expertos, pues como el doctor Joshua, que esperamos efectivamente en el marco de lo que pueda ocurrir, que esté con nosotros el próximo martes, si él así bien lo
lo tiene. Nosotros, pues en ese sentido, estaríamos complacidos de contar con su asesoría y su acompañamiento. Y hoy saludar, pues, a todos los compañeros que nos han regalado su audiencia, que han estado aquí pendientes, un número importante, se sostuvieron durante toda la reunión y esto, pues, es fundamental. Significa que, pues, estamos conectados con nuestros afiliados y que les estamos prestando una orientación necesaria, válida, una orientación idónea, y pues en ese sentido creo que estamos satisfechos. Pero quiero saludar de manera especial a los rectores y a las rectoras que hoy nos acompañaron. Dentro de la audiencia vi hartos compañeros que tienen esas funciones y pues Cimatol también tiene afiliados que son coordinadores, rectores y rectoras. En ese sentido, pues también un reconocimiento muy especial para ellos y seguramente dentro de 8 días vendrán más porque pues estaremos en este proceso de promoción, de información sobre la conexión que vamos a hacer dentro de 8 días con este Facebook Live nuevamente. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, John, muchas gracias, Luis Hernán, y a la amable audiencia. Un saludo fraterno y un éxito total este Facebook Live también. Muchas gracias, presidente. Saludamos también a los maestros de Antioquia, Cauca, Bogotá, de diferentes partes del país que también estuvieron conectados con Café y Tertulia, el programa en vivo del Magisterio del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, para todo el magisterio tolimense y ahora los temas pertinentes de la educación de todo nuestro país. Doctor Joshua, el saludo y el despido, y por favor nos dicen que el nombre de el lugar de oficina del doctor Joshua y cómo se llama el grupo de abogados. Pregunta el profesor Arbey Plaza Lozada. Bueno, pues despidiéndome con gratitud por la invitación. El profe John Ávila fue quien tuvo la amabilidad de invitarnos. Muchas gracias por la confianza. La corporación se llama Edúcate para Educar. La página web la encuentran como www.educateparaeducar.org de organización. educateparaeducar.org. Estamos ubicados en Bogotá, y por el momento solamente estamos atendiendo, por obvias razones, estamos atendiendo únicamente vía Zoom o vía digital, por seguridad de todos los profesores y también de nuestro equipo jurídico. Para lo que lleguen a requerirnos, pues ya saben, la página web, ya les di el teléfono, y lo que lleguen a requerir, ahí estamos para servirles. Si no se me presenta ninguna otra situación de fuerza mayor para el día martes, espero tener el tiempo suficiente y poderlos acompañar nuevamente. Gracias por la confianza. Bendición. Compañeros y compañeras, Dios los bendiga. Excelente semana.